a este famoso Paul MacLean cuando él saca esta cuestión del cerebro triurno, que él, divide el cerebro en tres grandes partes, que viene siendo la parte del neocórtex, la parte del intelecto, el sistema límbico, la parte emocional, y lo que viene siendo la parte instintiva del famoso complejo reptiliano, que viene siendo ahí pues la parte inconsciente e instintiva de la escritura, de la persona, y en nuestro caso de la escritura. Y esto nos lleva a que cuando nosotros escribimos, cuando los trazos van para arriba, por ejemplo en una letra L, ¿de acuerdo? Vamos a estar viendo cómo funciona el intelecto de una persona en las letras como son la A, la O, la B, la W, que están en lo que nosotros llamamos un cuerpo central. Vamos a ver, a trabajar las emociones de las personas, y cuando estamos en lo que viene siendo la parte instintiva o inconsciente, pues lo vamos a trabajar con trazos que bajan, como por ejemplo la letra Q, que el trazo baja. Y ahí vemos un poquito la parte como una gente puede materializar sus proyectos. También vemos algunas cosas como viene siendo la sensualidad, la sexualidad y este tipo de cuestiones a nivel ya un poquito más inconscientes. Hola, mis amores. Soy la tía Mona y hoy les traigo un tema que, según me insistió mi sobrino, el gran máster gorila, merece una buena charla. Resulta que este grandulón, siempre en busca de lo inusual, me pidió que les hable de ese absurdo universo en el que unos garabatos, sí, esos simples trazos, se convierten en la clave para descifrar los secretos del alma. ¿Se imaginan? Según algunos, la inclinación de una L, el compás de una firma o el temblor de un garabato pueden revelar si somos optimistas, revolucionarios o si, por el contrario, andamos a oscuras en nuestro interior. Hoy vamos a adentrarnos en ese supuesto sustento teórico de la grafología, en especial en ese punto 2 que pretende darle una rigidez casi científica a una disciplina que se contenta con jugar a ser descifradora del alma. Aquí se nos habla de escuelas que, con nombres pomposos y leyes sagradas, como si la vida entera dependiera de 8 mandamientos caligráficos, sostienen que cada trazo tiene un significado. Así, se nos dice que un trazo hacia la derecha te convierte en un impulsor nato, mientras que uno hacia la izquierda te condena a la represión, como si un garabato pudiera reemplazar años de introspección o terapia. 1. La escuela simbólica y sus 8 leyes. Según los grafólogos, la vida entera se reduce a 8 leyes sagradas que rigen la escritura, casi como si existiera un manual divino titulado Los 10 mandamientos de la caligrafía. ¿Te imaginas que, al igual que obedecer, no robar o no mentir, haya que respetar la ley de la inclinación ascendente para alcanzar la iluminación interior? La propuesta es que si tu letra se eleva, significa que eres un optimista nato, mientras que si se hunde, eres un eterno pesimista. Pongamos un ejemplo. Imagina que alguien escribe su firma en una hoja en blanco, sin la ayuda de líneas guía, y se le da por inclinar levemente su G. Según la teoría, ese pequeño giro indica una lucha interna entre el deseo de avanzar y una represión existencial. Vaya, porque claro, ¿quién necesita años de terapia cuando basta con ver si la G se encamina a la derecha o a la izquierda? Es casi como si el destino estuviera escrito en tinta, y solo se necesitara un manual de 8 mandamientos para descifrarlo todo. 2. La escuela simbólica de Max Palber y el misterio de los trazos. Luego nos llega el glorioso aporte de Max Palber, que sugiere que la dirección de un trazo, derecha o izquierda, puede determinar si eres impulsivo o reprimido. ¿En serio? ¿Acaso la fuerza con que empujas el lápiz puede separar a los rebeldes de los tímidos? La idea es que un trazo inclinándose a la derecha es una señal inequívoca de un impulsor nato, mientras que si se inclina a la izquierda, tu alma está condenada a una represión digna de una tragicomedia griega. Imagina a un joven que, al escribir una simple nota de recordatorio, traza sin querer una línea con una ligera inclinación hacia la derecha. Según este sistema, ¡bam! El chico es instantáneamente un revolucionario nato, destinado a liderar una revolución interior. Claro, porque es evidente que la complejidad emocional de una persona puede ser encapsulada en el ángulo de un trazo, sin necesidad de considerar años de vivencias, contextos o la simple variabilidad de la escritura en función del humor del día. 3. La escuela rítmica y el compás vital de la escritura. La propuesta de Ludwig Klein es una verdadera sinfonía de lo absurdo. Se afirma que la escritura tiene un ritmo que refleja la estabilidad emocional del individuo. Así, la velocidad con la que se unen las letras, el espaciamiento y la continuidad de los trazos se convierten en un compás vital que, supuestamente, puede predecir la claridad mental o la ansiedad existencial. Imagínate a un estudiante que, al anotar su lista de la compra, escribe a toda prisa y de manera desorganizada. Según esta teoría, no solo está siendo ineficiente, sino que su agitación en la escritura revela un alma atormentada, plagada de ansiedad. Y es que, en este universo, cada garabato se analiza como si fuera una partitura musical que define la sinfonía de la vida. Si tan solo pudiéramos entender la complejidad humana a través del ritmo de nuestros apuntes. ¡Qué ahorro en consultas psicológicas! 4. La perspectiva emocional y el lapsus calami revelador.
Finalmente, el colofón de la sabiduría grafóloga es el infame lapsus calami. Aquí se argumenta que, en el acto de escribir, cuando nos encontramos con palabras emocionalmente cargadas como amor o familia, la letra se transforma, revelando un secreto profundo del inconsciente. Según esta visión, un cambio en el tamaño o la separación de letras es tan revelador como un confesionario en la intimidad del alma. Pensemos en un enamorado empedernido. Al escribir la palabra amor, su letra supuestamente se transforma de manera que deja ver, con total claridad, toda la pasión y vulnerabilidad contenida en su interior. Es como si, en lugar de tener conversaciones profundas o recurrir a la introspección, uno pudiera simplemente ver su carta de amor y descubrir sus secretos más íntimos. El resultado es una especie de polígrafo de la escritura que, con una precisión casi mágica, desvela lo que, de otro modo, requeriría años de psicoterapia. ¡Qué maravilla, si tan solo todo el análisis emocional se redujera a detectar un cambio de tamaño en una palabra! Conclusión: la ridícula magia de la grafología. En definitiva, lo que se presenta como una metodología técnica y rigurosa es, en realidad, una amalgama de reglas arbitrarias y interpretaciones subjetivas que, a fuerza de insistencia, pretenden dotar de credibilidad a un sistema tan inconsistente como observar los garabatos en una hoja en blanco. Se nos invita a creer que cada trazo, cada ángulo y cada ritmo en la escritura es una pista irrefutable de la complejidad del ser humano, olvidando que la realidad humana es multifacética, y no puede reducirse a la geometría de una letra. El verdadero ingenio, o la verdadera locura, reside en la idea de que, en lugar de considerar el contexto, las circunstancias o incluso el estado de ánimo del momento, basta con aplicar un manual de 8 leyes, una dosis de interpretación simbólica y el lapsus calami para revelar el misterio de la personalidad. Es tan sencillo como medir la velocidad de un garabato para predecir la estabilidad emocional o interpretar una inclinación para definir el destino existencial. Y así, en este universo paralelo de la grafología, cada trazo es una evidencia irrefutable. O, más bien, el reflejo de un exceso de confianza en una pseudociencia que se alimenta del absurdo. En resumen, si la inclinación de una L puede realmente definir la complejidad de un ser humano, quizás deberíamos replantearnos la necesidad de la psicología, la neurociencia y, por supuesto, la terapia. Al fin y al cabo, ¿quién necesita años de estudio y práctica cuando bastan unos garabatos para definir el alma? Salud por la lógica implacable y la perfección de una caligrafía reveladora. Claro, no somos psicólogos, pero trabajamos en la parte de la personalidad. Bueno, existen 4 escuelas muy importantes, que son la escuela simbólica de Chapier Jamet, y él realmente lo que nos aporta, y lo que aporta es realmente importante, son las 8 leyes con las que nosotros trabajamos. Que esas 8 leyes nos permiten que cuando nosotros hacemos un estudio grafológico, llevamos un orden con la finalidad de que la personalidad de quien estamos analizando salga correctamente. Entonces nos basamos en 8 leyes, que son, por ejemplo, la forma de la escritura, si hay más ángulo o más curva, por ejemplo, o hacia dónde se inclina la escritura, a la derecha, a la izquierda, o qué tanta presión ejerce la persona al momento de escribir. Y de ahí tenemos otra escuela que es muy importante y que no solo es utilizada en grafología, también es muy utilizada en las pruebas proyectivas de dibujo, que es la famosa escuela simbólica de Max Pulver, que de acuerdo hacia dónde van los trazos, vamos a tener si la persona tiene avance, impulso o es combativa, por ejemplo, si un trazo se inclina a la derecha, o más bien está reprimida o inhibida si se inclina a la izquierda. Entonces, que sería yo aquí quiero convivir y aquí no querría yo convivir, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bueno, y este Max Pulver ha sido tan importante en sus estudios que nos proporciona, que bueno, es utilizado mucho en las pruebas de dibujo, como viene siendo el HTP o el hombre bajo la lluvia, y también es muy utilizado en las cuestiones psicológicas de niños cuando analizan, por ejemplo, los dibujos, los psicólogos de los pequeñitos. Bueno, otra de las escuelas que también nos apoya teóricamente viene siendo la escuela rítmica de este famoso Ludwig Klein, que él lo que trabajó realmente fue la parte del ritmo de la escritura versus la forma de la escritura. Hay personas que cuando escriben dándole mucha forma a las letras, son escrituras muy legibles, y hay otras personitas que son más ágiles, más rápidas, y entonces empieza un movimiento en la escritura. Y por último, y que es una escuela que posteriormente espero podamos platicar un poquito más de ella, que viene siendo la escuela emocional de Kurt Unruh. Y la escuela emocional de Kurt Unruh es una de las escuelas más interesantes que tenemos, porque ahí es donde entra realmente la parte emocional, trabajamos la parte emocional de las personas, y Kurt Unruh se basó en los estudios de Raphael Sherman, otro grafólogo, y de los estudios que hizo Freud. Ahí es donde empezamos nosotros también a tener un poquito de contacto con la parte psicológica, sin olvidar que, bueno, Jamet fue muy amigo también de Jung, y de ahí compartían esta parte también de la psicología en la escritura. Bueno, pero volviendo un poquito a Freud, lo que sabemos y lo que nosotros utilizamos dentro de muchos de los estudios que él hizo, fue que, bueno, tenemos el famoso iceberg, y tenemos la parte consciente de la persona, luego tenemos todo lo que viene abajo del iceberg, el famoso inconsciente y subconsciente. Y nosotros, cuando lo aplicamos a la escritura, ¿qué pasa? Vamos a tener la parte consciente de la escritura, que será la parte de arriba de nuestro iceberg, y toda la parte del subconsciente. Y algo muy interesante que aportó Kurt Unruh en la escuela emocional fue que Freud, cuando él trabajaba analizando personas, ¿qué pasaba? Se daba cuenta que cuando hablaban ciertas palabras, la persona que estaba bien y sale el famoso lapsus linguae. Y Kurt Unruh
Freud empieza a observar que cuando una persona por alguna razón está nerviosa o llega un estímulo emocional, ¿qué pasa? La escritura tiene algunos cambios. Entonces empiezan ahí a estudiar toda esta parte de las emociones y cómo ver si una persona está contenta, triste, enojada, y ahí empezamos con esta parte emocional. Y otro de los grandes que han entrado en la parte teórica, tanto de la grafología como psicológica, viene siendo el famoso psicólogo Eric Berne, también psicoanalista, y él puso lo que se conoce como el famoso análisis transaccional. ¿Ok? Entonces, bueno, con Freud, ¿qué teníamos? Teníamos la figura del consciente, del super yo, la figura emocional que representa el yo y la figura del inconsciente que representa al ello. Y Berne va todavía más allá y nos pone en el análisis transaccional lo que viene siendo la figura del padre, y lo divide en padre crítico y padre nutrizo, la figura del adulto y la figura del niño, que a su vez, pues ahí empezamos a ver lo que es una persona, un niño sumiso, un niño rebelde, un niño natural o inclusive un pequeño profesor. Y ahí empiezan a ver cómo dentro de la escritura empiezan a salir trazos de acuerdo a cómo se encuentra la persona psicológicamente. ¿Ok? Y me gustaría agregar dentro de esta parte teórica que creo que es muy importante y muy conocidos por todos y que trabajamos mucho en eso en la escritura, es a este famoso Paul MacLean, cuando él saca esta cuestión del cerebro triurno, que él, divide el cerebro en tres grandes partes, que viene siendo la parte del neocortex, la parte del intelecto, el sistema límbico, la parte emocional, y lo que viene siendo la parte instintiva del famoso complejo reptiliano, que viene siendo ahí pues la parte inconsciente e instintiva de la persona y en nuestro caso de la escritura. Y esto nos lleva a que cuando nosotros escribimos, cuando los trazos van para arriba, por ejemplo en una letra L, ¿de acuerdo? Vamos a estar viendo cómo funciona el intelecto de una persona en las letras como son la A, la O, la B, la W, que están en lo que nosotros llamamos un cuerpo central. Vamos a ver a trabajar las emociones de las personas, y cuando estamos en lo que viene siendo la parte instintiva o inconsciente, pues lo vamos a trabajar con trazos que bajan, como por ejemplo la letra Q, que el trazo baja. Y ahí vemos un poquito la parte como una gente puede materializar sus proyectos. También vemos algunas cosas como viene siendo la sensualidad, la sexualidad y este tipo de cuestiones a nivel ya un poquito más inconscientes. Muy bien. Y